Dados los siguientes vectores, calcular la suma correspondiente de forma analítica y gráfica. Adjuntar captura o imagen de la gráfica. De forma analítica sería calcularlo numéricamente. Nos da ahí las operaciones A más C, B menos C, A menos B más C. Vamos a la primera. Tenemos A, B, C. Acá, A, B, C. El primero es A más C. Lo calculamos de forma analítica. Estos vectores están expresados en par ordenado. El primer número es X y el segundo número es Y. Sumamos sumamos las correspondientes como si fuera una suma de coordenadas. 8 más menos 25 y 5 más 11. Nos queda como resultado menos 17, 16. No era muy grande. Para graficarlo, porque también nos pide sumarlo de forma gráfica, decido utilizar una escala de 1 centímetro, 2 unidades. Significa que cada centímetro que yo dibuje representa 2 unidades. Si yo dibujo una recta de 10 centímetros, significa que vale 20 unidades. Eso es una escala. Y acá está representada. Menos 17 en el eje Y, menos 17 en el eje X, perdón, y 16 en el eje Y. Ok. Tenemos un vector. Queremos sumar estos dos vectores, menos 17 más 16. De forma gráfica. ¿Cómo obtuve esto? ¿Cómo obtuve el módulo de ese vector? Mediante la fórmula, siempre y cuando sean dos vectores que formen un ángulo de 90 grados, la fórmula será la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, algo similar a Pitágoras, la fórmula de Pitágoras. Reemplazo los datos y me queda 23,34, que es el módulo de la resultante de esta suma de vectores. ¿Cómo obtuve el ángulo? El ángulo de un vector, siempre y cuando estemos trabajando con un ángulo, con un vector, con dos vectores que forman 90 grados, es la arcotangente de la resultante en Y sobre la resultante en X. Es decir, la arcotangente de Y sobre X, básicamente. Y esto nos da como resultado menos 43,26 grados, que sería 133,74 en el eje positivo de las X. ¿Por qué? Generalmente los resultados se dan en el eje positivo de las X. ¿Cuál es este? Este sería un sistema de ejes cartesianos. Este es el eje positivo de las X. Para obtener un resultado en el eje positivo de las X, si obtenemos un resultado de este cuadrante, vemos aquí, este vector está en este cuadrante, en el segundo, ¿sí? Y se cuenta acá, este es el primer, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto cuadrante. Para obtener el resultado escrito en el eje positivo de las X, cuando está en el segundo cuadrante, le restamos 180 menos el ángulo que nos dio, que en este caso me dio, haciendo este cálculo, 16 sobre menos 17 menos 43,26. A 180 le resté eso y me dio esto. Si me hubiera dado en el tercer cuadrante, le restamos a 270. Y si es en el cuarto, 360. Esto, por eso te los pide precisamente en el eje positivo de las X, que está en la consigna de un ejercicio a futuro. Ok. Vamos a hacer la siguiente, B menos C. B menos C. Esto menos esto. Hacemos aquí. ¿Tienes? Y nos da ese resultado. Simplemente restamos los X con los X y las Y con las Y. Y nos va a quedar 40 menos 17. Lo escribimos 40Y menos 17X. 40 sería X y menos 17Y, perdón. En este caso también uso una unidad, en escala digo, 1 centímetro equivale a 5 unidades, para que me entre el gráfico. Y hicimos el mismo procedimiento, ya que es un ángulo de 90 grados, entonces, entre estos dos vectores. Entonces, 40 al cuadrado más menos 17 al cuadrado, todo esto de raíz, me da menos 43,46. Con eso obtengo el módulo de la resultante, que sería el resultado de la suma de los vectores. Y el ángulo lo obtengo
de hacer el arco tangente de y sobre x, menos 17 sobre 40, me da menos 23 grados, menos 337 en el eje positivo de las x, por lo que yo acabo de explicar. Esto está en el cuarto cuadrante y ahí tenemos el resultado. Obviamente todo está graficado con los ángulos correspondientes, ¿eh? No es que lo grafique así nomás. Y la tercera sería a menos b más c. Hacemos esta operación. Me queda menos 32 más 22. Sumamos las x con las x, las y con las y. Yo la voy a hacer en este caso graficar a una escala de 1 centímetro 6 unidades. 22 menos 32. Ok, de la misma forma. El módulo resultante es igual a menos 32 al cuadrado más 22 al cuadrado. Es igual a 38,83. Acá no lo escribí, me olvidé, pero este es el módulo de la resultante. Ojo que la resultante también está escrita a escala. Todo el gráfico está escrito a la escala de 1 centímetro 6 unidades. Para calcular el ángulo de esto es el mismo procedimiento. El arco tangente y sobre x, 22 sobre menos 32, me queda menos 34,5. 145,5 grados en el eje positivo de las x, porque esto está en el segundo cuadrante y se lo resté y resté 34,5 a 180 y me queda 145,5 grados. Dos fuerzas paralelas de igual sentido se encuentran separadas entre 5 metros entre sí. Hallar el valor de las dos fuerzas sabiendo que la resultante del sistema vale 80 kilogramos y se encuentra a 3 metros de una de las componentes. Ok, tenemos dos datos importantes. Dos fuerzas paralelas son paralelas. Sabemos lo que significa paralelas, que nunca se cruzan con igual sentido, van hacia el mismo sentido. Van hacia el mismo lugar, hacia el mismo sentido. Se encuentran separadas entre 5 metros entre sí. Mira, aquí tengo dos fuerzas. Separadas por 5 metros, ¿no? AB, separada por 5 metros. Son paralelas, van hacia el mismo lugar. Hallar el valor de las dos fuerzas, de la fuerza A y de la fuerza B. Yo no sé cuánto vale esto ni cuánto vale esto. Sabiendo que la resultante del sistema vale 80 kilogramos. Nosotros sabemos que la resultante de esto vale 80 kilogramos. Ya sabemos el valor del resultante. Y se encuentra a 3 metros de una de las componentes. Está a 3 metros de una de las componentes. En este caso, yo al verificarlo lo puse a 3 metros de A. ¿Cómo resolvemos esto? Con la relación de Stevin. Si sabemos que la fuerza 1 sobre la distancia de B sobre O, que O sería donde se ubica el resultante, es igual a F2 sobre la distancia entre A sobre O, es igual a la resultante sobre la distancia de A y B. Sabiendo esta fórmula, que es muy similar a una que diste, que es la del teorema del seno, en este caso reemplazo datos. Primero, uno de los datos que me da es que se encuentran a 3 metros una, que en este caso es la... Ok. Fuerza 2, distancia sobre O, ya sé que se encuentra a 3 metros. Y sabiendo que una se encuentra a 3 metros, por ende la otra lógicamente se va a encontrar a 2 metros, claramente. Si están separadas 5 metros entre sí y una se encuentra a 3 metros, la otra se encuentra a 2 metros. La resultante vale 80 y la distancia entre B es 5, son los datos que nos dan. Y resolvemos como si esto fuera una operación del teorema del seno, en este caso aplicado a relación de Stevin. Lo vamos a hacer primero obteniendo el valor de la fuerza 1. Sabemos que la fuerza 1 se encuentra a 2 metros de la O. Entonces hacemos la ecuación. F1 por 5, 80 por 2, 80 por 2, 160. Pasamos el 5 dividiendo y nos queda 32 kilogramos fuerza, el valor de la fuerza 1. Hacemos lo mismo con la fuerza 2. 80 por 3, F2 por 5, 240 sería 80 por 3. Pasamos el 5 dividiendo al otro lado y nos queda 48 kilogramos fuerza. Y de esta manera obtenemos
el valor de las dos fuerzas que nos pide el problema. Dos fuerzas de 23 y 15 kilos forman un ángulo de 50 grados entre sí, y además la fuerza de 23 kilogramos se encuentra ubicada en forma horizontal. Indicar el valor del resultante y el ángulo que este forma con el eje positivo de las X. Por eso yo te había explicado lo del eje positivo de las X, porque acá te lo pide explícitamente, para que lo sepas ya. Nos da el valor de las dos fuerzas, eso ya lo tenemos. Tenemos el ángulo que forman entre sí, y la fuerza de 23 grados se encuentra ubicada en forma horizontal. Sabemos que 23 grados está ubicado en forma horizontal y entre sí forman un ángulo de 50 grados. Este es el ángulo de 50 grados. Entre sí forman un ángulo de 50 grados. Ok, en este caso usé una escala de 1 centímetro de 3 unidades. Y nos pide indicar el valor del resultante. Este no es un ángulo de 90 grados, forma un ángulo de 50 grados. Ya no puedo usar el método de Pitágoras que usaba recién. Que no era el método de Pitágoras exactamente, pero explícitamente, porque sí, se podría decir que sí, pero no podemos usar ese método de la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces tenemos que utilizar otra fórmula para calcular esto. En este caso es el método del paralelogramo, que consiste, cuando tenemos dos fuerzas, en este caso dos fuerzas, este método solo se puede usar con dos fuerzas, porque si tenemos tres, ya tendríamos que usar otro método de la poligonal o bien descomponer vectores, pero en este caso tenemos dos fuerzas. Ok, hago el mismo gráfico acá porque acá no me entró. El método del paralelogramo consiste en dibujar la misma fuerza en la punta de la otra fuerza. Por ejemplo, acá yo tengo 23 kilogramos. Yo dibujé la fuerza de 15, la imité acá en la punta de 23, la dibujé acá. Y si ven, esto mide lo mismo que esto, son equivalentes. Y la fuerza de 23 kilogramos la dibujé en la punta de 15. Esto mide lo mismo que esto. Y así forman un paralelogramo. Básicamente, a 15 lo dibujé en la punta de 23 y a 23 lo dibujé en la punta de 15. Ok, y este es el resultante. ¿Cómo se calcula el resultante? Con esta fórmula. El módulo resultante en un paralelogramo es igual a la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado más 2 por fuerza 1 por fuerza 2 por el coseno del ángulo que forman entre sí, que esto nos los da. Y reemplazamos 15 al cuadrado más 23 al cuadrado más 2 por 15 por 23 por el coseno de 50 grados, que es el ángulo que forman entre sí. Esto lo metemos en la calculadora y nos da 34,60 kilogramos, que es el valor de la resultante. Y el ángulo que este forma con el eje positivo de las X, que en este caso ya de por sí nos lo da el problema. Nos dice que forman entre sí un ángulo de 50 grados. ¿Y en qué cuadrante se encuentra el ángulo? Se encuentra en el primer cuadrante, el cual es el eje positivo de las X. Por ende, ya tenemos el ángulo que forma con el eje positivo de las X, que es 50 grados. Ya de por sí decía el problema que 23 kilogramos se ubicaba en forma horizontal, por ende podíamos dibujarlo al otro lado. Sería para allá, y ahí sí tendríamos que restarle 180 al ángulo que nos daba 180 menos 50 en este caso, pero como lo escribí en el eje positivo de las X, me ahorré ese tema. Allá la resultante por descomposición o composición de vectores y el ángulo que esta forma con respecto al eje positivo de las X del siguiente sistema de fuerzas. Fuerza A 16 newton a 18 grados, fuerza B 11 newtons a 155 grados y fuerza C 14 newtons a 135 grados. En este caso voy a usar una escala, joder, qué mierda pasó. Una escala de 1 centímetro 3 unidades. Nos pide descomponer vectores, importante. Primero grafico las tres fuerzas en el mismo gráfico. Acá están graficadas a escala. Las grafico con su ángulo correspondiente y ya está. Es para tenernos una guía. Para descomponer vectores, nuestro objetivo descomponiendo es obtener estos vectores escritos en forma de 90 grados, es decir, formando un ángulo de 90 grados. Transformar estos tres vectores a dos.
En este caso, para obtener las resultantes, la componente x y la componente y, la componente x es fuerza por el coseno del ángulo y la componente y es fuerza por el seno del ángulo. Acá tenemos las operaciones: 16 newtons por el coseno de 18, 11 por el coseno de 155, 14 por el coseno de 135, la resultante del ni, 16 por el seno de 18, 11 por el seno de 155 y 14 por el seno de 135. Obviamente, básicamente, cada fuerza, el valor de cada fuerza por el coseno o el seno del ángulo que forma esa misma fuerza, obviamente, que tiene esa misma fuerza. Al hacer esas operaciones, nos quedan estos resultados, los cuales los sumamos, estos resultados, y nos queda el valor, la resultante en x y la resultante en y. Graficamos aquí, ahora tenemos vector de 90 grados, lo tenemos en x y en y. ¿Y qué más nos piden? Hallar el resultante por descomposición o composición de vectores. Nos queda hallar el resultante, que ya sabemos qué hacer cuando tenemos un ángulo de 90 grados. Básicamente, obtenemos el ángulo con la arco tangente de y sobre x, menos 76,59 grados, 103,41 en el eje positivo de las x porque está en el segundo cuadrante, 180 menos 76,59. Y el módulo resultante es x al cuadrado, raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, y me da en este caso 20 newtons, que sería el valor de la resultante, que la hallé por descomposición de vectores. Determinar de forma gráfica y analítica la suma de los siguientes vectores: b 8 metros, w 5 metros. El vector b pertenece al segundo cuadrante y forma un ángulo de 50 grados con el eje de abscisas negativo. El vector b mide 8 metros. En este caso no anoté la escala, pero usé una escala de 1 centímetro y 2 unidades. Importante, ¿qué dice? Pertenece al segundo cuadrante, está en el segundo cuadrante y forma un ángulo de 50 grados con el eje de abscisas negativo. Entonces, tenemos que en este caso forma 50 grados con el eje de abscisas negativo, no positivo. Que en este caso, básicamente tenemos que mirar los números de arriba del transportador. Igualmente, es fácil de entender. Y el vector W pertenece al primer cuadrante, está en el primero y forma un ángulo de 30 grados con el eje de ordenadas. Es importante entender este vocabulario. El eje de abscisas es el eje horizontal y el eje de ordenadas es el eje vertical. En este caso dice que el eje de ordenadas es positivo, el eje de ordenadas que va para arriba. En este caso, en vez de medir el ángulo normalmente como lo medirías así medirías un ángulo normalmente. En este caso no lo estoy viendo bien, ¿sí? Lo medirías así, como es el eje de nos pide desde el eje de ordenadas. Lo medirías verticalmente en vez de horizontalmente como normalmente se hace, porque te pide el ángulo que forma con el eje de abscisas positivo. Y bueno, ya teniendo este graficado, utilizamos el método de paralelogramo que ya expliqué. Escribimos la fuerza, en este caso la fuerza de una en la punta de la otra. Entonces tenemos acá, yo dibujé la fuerza W en la punta de B y la fuerza B en la punta de W. Con esto formo un paralelogramo y obtengo el resultante que se obtiene de acá hasta la otra punta. Sabemos la fórmula, pero primero cómo obtengo el ángulo, porque yo no sé cuánto. Yo sé el ángulo que forma cada uno, pero no sé qué ángulo forman entre sí. Porque esto, a la hora de hacer esta operación, es el ángulo que forman entre sí, no es el ángulo de cada uno. Entonces, para obtener el ángulo que forman entre sí, vemos que están en el segundo cuadrante y le restamos los dos ángulos, tal como hacíamos, como si tuviéramos un ángulo para obtener el ángulo del eje positivo de las x. Acá lo hacemos para obtener el ángulo que forman entre sí. 180 menos 50 menos 30 me da 100 grados, que es el ángulo que forman entre sí. Y acá escribimos el módulo resultante con la fórmula del paralelogramo. 8 grados más 5, 8 al cuadrado más 5 al cuadrado más 2 por 8 por 5 por el coseno de 100 grados me da 8,66 metros, que es el valor del resultante de este problema.